Bienvenidos. En el canal Congreso tenemos el propósito de informar a la ciudadanía cuáles son los caminos que deben transitar las leyes de la República una vez han sido aprobadas por el Congreso para que se hagan realidad en la vida práctica de los colombianos. ¿Qué pasa con esas normas del dicho al hecho? Nuestro tema de hoy es el proyecto de ley que establece la normatividad para regular las fotomultas en el país. El proyecto de ley que regula la operación o funcionamiento de los sistemas electrónicos de detección de infracciones de tránsito, conocidos popularmente como fotomultas, establece las normas mediante las que de ahora en adelante funcionará este método sancionatorio. Bueno, el objeto de esta importante ley es sin duda acabar con tantas irregularidades, con tantos abusos que se han venido cometiendo con el sector del transporte, con el propietario de vehículo, con todos los transportadores que se habían visto atacados por estos abusos que las fotomultas han venido cobrando a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, en las grandes ciudades, en las vías nacionales y sobre todo el tener que pagar por algo que no han hecho, el violar supuestamente las normas de tránsito que supuestamente decían no era cierto. Entonces, por eso pusimos en cintura el querer acabar con tantos abusos, un asalto a mano armada, como lo han denominado los propios conductores y propietarios de vehículos, y que sobre todo se pusiera punto final a tantas situaciones que hoy venían proliferándose en todo el país. Con esta norma se acaba con la proliferación de cámaras por las carreteras del país, lo que se había convertido en todo un negocio para los entes de tránsito, en detrimento de los ciudadanos. Bueno, con esta norma yo creo que aquí lo que tenemos que trabajar de manera consciente es con el Plan Nacional de Seguridad Vial, reducir toda la accidentalidad posible en nuestras vías y en nuestras carreteras, acabar con la primera causa de muerte violenta de nuestro país, que son los accidentes de tránsito y las más de 7.180 víctimas que a 31 de diciembre de 2016 dejaron los accidentes de tránsito. Tercero, que acabemos con todas las irregularidades en la implementación de estas fotodetecciones. Si bien es cierto, las fotomultas, las mal llamadas fotomultas no son ilegales, lo ilegal es cómo se están usando, cómo se han venido implementando, generando un negocio, un enriquecimiento de unos pocos a costilla de todos los colombianos y de los propietarios de vehículos, pues pusimos en cintura y tenemos que empezar a trabajar en esa política del Plan Nacional de Seguridad Vial. Cero víctimas, cero accidentes, cero víctimas fatales por accidentes de tránsito y sobre todo que nos ayude a la etapa de la prevención, de que nos ayudemos y seamos cada día mejores conductores y que no hayan estos tipos de accidentes. Y así acabar con un negocio que desafortunadamente se había venido cometiendo todas las irregularidades posibles. Según la ley, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial serán los encargados de establecer los criterios técnicos, mientras que la Superintendencia de Puertos y Transporte será la encargada de vigilar y sancionar a los operadores que no cumplan las nuevas disposiciones. Nos acompaña hoy en Del Dicho al Hecho el viceministro de Transporte, Alejandro Maya Martínez. Viceministro, gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes. Bueno, pues primero que todo quisiera preguntarle por qué el apoyo tan decidido del Gobierno Nacional a este proyecto de ley. Desde nuestra llegada al Ministerio de Transporte veníamos muy preocupados frente a lo que venía sucediendo con las fotomultas en el país. Cientos y cientos de quejas de diferentes ciudadanos, conductores de transporte público y por supuesto de vehículos particulares que se sentían atropellados en las vías del país con aquellas fotomultas que muchas veces se escondían para poderlos sancionar y recaudar recursos que en muchos casos terminaban en un privado. En buena hora encontramos que existía en trámite un proyecto legislativo de iniciativa del Congreso de la República en el que nosotros encontramos similitudes y lo que tomamos la decisión por instrucciones precisas del ministro fue acompañar, estimular para que este proyecto de ley se convirtiera en una ley de la República y que por supuesto con el trabajo que hizo todo el Congreso de la República, los diferentes partidos políticos, los autores, los conciliadores, los ponentes, pudiera ser, digamos, una respuesta muy positiva frente a lo que estaban esperando los colombianos. Un paso
en la dirección correcta frente a los temas de seguridad vial. Viceministro, ¿es verdad que con este proyecto de ley lo que busca es quitársele el manejo de las fotomultas a los entes municipales? Aquí es muy importante empezar a determinar que los cambios son sustanciales, son profundos frente a lo que van a hacer las fotomultas en el país. En primer lugar, se le pone un límite a la remuneración privada. Hemos encontrado y detectamos en las diferentes discusiones que se hicieron incluso al interior del Congreso de la República, denuncias que presentaron algunos alcaldes y exalcaldes donde mencionaban que gran parte de los recursos que se recaudaban por concepto de fotomultas, incluso hasta el 80% de los recaudos, quedaban en manos de los particulares, quedaban en manos de los privados. Y por supuesto que ese incentivo es perverso, porque siempre se buscará es esconder la fotomulta con el fin de poder generar mayor infracciones y mayor recaudo. En ese sentido, el Congreso de la República toma la decisión y la determinación, en compañía del Gobierno Nacional, nosotros avalamos esa proposición, de que efectivamente no supere el 10% del recaudo a la remuneración del privado. En ese sentido, pues por supuesto que las fotomultas van a responder a un criterio técnico y no a un criterio de recaudo, para que podamos reducir los accidentes de tránsito en el país, porque entre otras cosas las fotomultas van a tener que tener señalización y van a tener que estar instaladas única y exclusivamente en aquellos sitios donde amerite, donde se presenten accidentes de tránsito. Otro tema importante es el tema de las notificaciones. ¿Qué hay sobre eso? Algo muy importante, debe realizarse durante los 3 días siguientes de validado la multa de tránsito en el organismo correspondiente. La notificación podrá ser electrónica, incluso por correo electrónico, por email, a la última dirección que está registrada en la base de datos del Registro Único Nacional de Tránsito. Y adicionalmente, los diferentes organismos de tránsito deberán desarrollar comparecencia virtual para que los colombianos no tengan que volver al sitio donde se les desarrolló o donde se les impuso la infracción al tránsito, sino que puedan hacer su legítimo derecho a la defensa a través de una comparecencia virtual, defendiendo así, por supuesto, el legítimo derecho al debido proceso. Muy bien, pues vamos a continuar hablando sobre los beneficios que traerá para la ciudadanía este proyecto de ley que ya ha sido aprobado en el Congreso y que está para sanción presidencial. Hacemos una pausa y ya regresamos. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Sustitución de cultivos ilícitos. Se creará el Programa Nacional de Integración de Sustitución y Desarrollo Alternativo de la mano de las comunidades afectadas por cultivos ilícitos y con el apoyo de las autoridades nacionales. Así, las comunidades podrán participar en el diseño, ejecución y seguimiento de implementación. Se creará una estrategia integral para desarticular y judicializar de manera focalizada las redes del narcotráfico en el territorio. El gobierno se compromete a fortalecer la lucha contra el lavado de activos en todos los sectores de la economía y a establecer estrictos controles a la producción y tráfico de insumos y a la producción de narcotráfico. Se creará el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Este programa será la autoridad competente en cabeza de la Presidencia de la República para desarrollar este programa y trabajará de la mano de las autoridades departamentales y municipales. Es parte fundamental del programa la propuesta de la sustitución de cultivos ilícitos a campesinos de manera voluntaria. Esta propuesta también incluye la formalización y acceso a la tierra, asistencia técnica, estímulos a la economía solidaria, mercadeo y comercialización, acuerdos con las comunidades, priorización del territorio, recuperación ambiental y programa de prevención del consumo y salud pública a los habitantes del campo que se acojan a ella. El plan irá acompañado de un programa nacional de atención a personas que requieren tratamiento y rehabilitación por consumo de drogas ilícitas. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Movimiento político de las FARC y las curules. Una vez terminada la entrega de armas, el Consejo Nacional Electoral registrará a las FARC-EP como movimiento político. Este movimiento deberá tener nombre y personería jurídica. Para presentarse certámenes electorales, es decir, para hacer campaña política a cargos públicos como los demás partidos, primero tienen que haber dejado las armas, haberse reincorporado a la vida civil y ser un movimiento político reconocido legalmente, tener el umbral de votación obligatorio, o sea, el mínimo de
de votos que debe obtener un partido político para tener representación en el Congreso o en algún otro órgano de elección popular. Estarán obligados a que los medios de comunicación tengan acceso a sus actividades políticas y sus participantes políticos tendrán garantías de seguridad para el ejercicio de la política. De cumplirse los anteriores requisitos, esta condición aplicará inicialmente durante 2 periodos constitucionales, el que inicia el 20 de julio de 2018 y el correspondiente al de 2022. En esos 2 periodos podrán tener listas únicas de candidatos para Senado y Cámara de Representantes, con derecho a 5 curules para Senado y 5 para Cámara. Tanto en las campañas presidenciales como en las del Senado, se reconocerá a sus candidatos la financiación estatal que les corresponde por ley, de conformidad con las disposiciones de la autoridad electoral, como corresponde a cualquier movimiento político. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Regresamos en Del Dicho al Hecho, gracias por continuar con nosotros. Viceministro, hablemos de esos criterios técnicos que tendrá que definir el Gobierno Nacional. Justamente la ley, que ya está conciliada por el Senado de la República y por la Cámara de Representantes y pendiente de la sanción presidencial, incorpora un artículo en el que establece que en un periodo de 6 meses, 180 días, a partir de la sanción presidencial, este ministerio, en compañía con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, deberá reglamentar la ley de fotomultas en el país. Y ahí quedará consideración, digamos, todos los aspectos técnicos que se van a requerir para poder autorizar la instalación de una fotomulta en cualquier carretera del país. Criterios que deberán responder a consideraciones técnicas, sitios donde se presenten, digamos, altas posibilidades de riesgos de accidentes. Aquí a nosotros no nos interesa, como gobierno, que las fotomultas recauden o no recauden. Aquí lo que nos interesa realmente es que exista reducción en los accidentes de tránsito en el país y reducción en los muertos que por accidentes de tránsito se están presentando en las carreteras de Colombia. ¿Y qué pasará entonces mientras que se regula, mientras que se hace esa reglamentación? La ley, digamos, vigente, sigue avanzando en esa materia, hasta tanto se dé la reglamentación para tal fin. En ese sentido, digamos que este ministerio tenemos hasta los 6 meses, esperamos realizar ese proceso más rápido, en el que incluso vamos a solicitar, por supuesto, el apoyo no solamente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como quedó incorporado en la ley, sino también de los alcaldes, de la Asociación de Ciudades Capitales, de la Federación Nacional de Municipios, de la Agencia Nacional de Infraestructura, del Instituto Nacional de Vías, para que a través de un comité se trabaje en esa reglamentación y podamos acertar frente a lo que queremos que sean las fotomultas en el país, y teniendo en consideración los lineamientos generales que precisó el Congreso de la República a través de esta importante ley para todos los colombianos. Viceministro, ¿y usted cómo vio el trámite en el Congreso de la República? ¿Tuvo suficiente apoyo este proyecto? El trámite dentro del Congreso, pues por supuesto, digamos que se surtieron los 4 debates necesarios, el debate en las comisiones sextas de Senado y Cámara y las plenarias de Senado y Cámara. Se presentaron, por supuesto, digamos, discusiones frente a la materia que permitieron poder avanzar de una manera muy positiva y poder generar todavía, digamos, mayor articulado dentro del proyecto de ley que permitiera resolver las situaciones que hoy aquejan a los colombianos. Fue un proyecto que se nutrió en los diferentes debates que se surtió en el Congreso de la República y que yo creo que en términos generales, pues hay mucha satisfacción por parte de los colombianos, por parte de quienes, digamos, hicimos parte de estas discusiones, al Congreso de la República que aprobó este proyecto de ley, que esperamos se convierta en ley muy pronto a través de la sanción presidencial, para que podamos iniciar muy rápidamente la reglamentación y los colombianos puedan observar ya los cambios en la vía pública. Bien, pues justamente le preguntamos a uno de los senadores que más tuvo que ver con el trámite de este proyecto de ley en el Congreso. Fue el senador Mauricio Aguilar. ¿Cómo fue su creación y cómo fue ese proceso de trámite en el Senado de la República? Y esto fue lo que nos contó. Duramos casi 2 años debatiendo el proyecto tanto en Comisión Sexta del Senado, en la plenaria del Senado, realizando audiencias, realizando foros, invitando a las autoridades de tránsito y transporte de todo el país,
al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la Superintendencia de Puertos y Transporte, cómo podíamos robustecer este proyecto en aras de generar los verdaderos beneficios y acabar con tanta sinvergüencería que había, acabar con unas mafias que hoy se estaban enriqueciendo a costo de los colombianos cuando ellos no han cometido ningún tipo de irregularidades. Entonces yo creo que ese debate que surgió en Senado, en Comisión Sexta y en la plenaria, pasó también a sus últimos 2 debates en la Comisión Sexta de Cámara, donde fue un debate más rápido, porque ya veníamos con un proyecto más robusto, más coherente y sobre todo de querer acabar con tantos abusos. Y en la plenaria del Senado se votó también en un tiempo récord y votamos esa conciliación. Y hoy prácticamente le damos esa buena noticia que se ha aprobado en la plenaria del Senado la conciliación para sanción presidencial. O sea que comenzamos toda la etapa después de la sanción de generar todos los criterios técnicos de su reglamentación para que dentro de muy poco la ley ya esté operando o esté funcionando al servicio de todos los colombianos. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Movimiento político de las FARC y las curules. Una vez terminada la entrega de armas, el Consejo Nacional Electoral registrará a las FARC-EP como movimiento político. Este movimiento deberá tener nombre y personería jurídica. Para presentarse certámenes electorales, es decir, para hacer campaña política a cargos públicos como los demás partidos, primero tienen que haber dejado las armas, haberse reincorporado a la vida civil y ser un movimiento político reconocido legalmente, tener el umbral de votación obligatorio, o sea, el mínimo de votos que debe obtener un partido político para tener representación en el Congreso o en algún otro órgano de elección popular. Estarán obligados a que los medios de comunicación tengan acceso a sus actividades políticas y sus participantes políticos tendrán garantías de seguridad para el ejercicio de la política. De cumplirse los anteriores requisitos, esta condición aplicará inicialmente durante 2 periodos constitucionales, el que inicia el 20 de julio de 2018 y el correspondiente al de 2022. En esos 2 periodos podrán tener listas únicas de candidatos para Senado y Cámara de Representantes, con derecho a 5 curules para Senado y 5 para Cámara. Tanto en las campañas presidenciales como en las del Senado, se reconocerá a sus candidatos la financiación estatal que les corresponde por ley, de conformidad con las disposiciones de la autoridad electoral, como corresponde a cualquier movimiento político. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Sustitución de cultivos ilícitos. Se creará el Programa Nacional de Integración de Sustitución y Desarrollo Alternativo de la mano de las comunidades afectadas por cultivos ilícitos y con el apoyo de las autoridades nacionales. Así, las comunidades podrán participar en el diseño, ejecución y seguimiento de implementación. Se creará una estrategia integral para desarticular y judicializar de manera focalizada las redes del narcotráfico en el territorio. El gobierno se compromete a fortalecer la lucha contra el lavado de activos en todos los sectores de la economía y a establecer estrictos controles a la producción y tráfico de insumos y a la producción de narcotráfico. Se creará el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Este programa será la autoridad competente en cabeza de la Presidencia de la República para desarrollar este programa y trabajará de la mano de las autoridades departamentales y municipales. Es parte fundamental del programa la propuesta de la sustitución de cultivos ilícitos a campesinos de manera voluntaria. Esta propuesta también incluye la formalización y acceso a la tierra, asistencia técnica, estímulos a la economía solidaria, mercadeo y comercialización, acuerdos con las comunidades, priorización del territorio, recuperación ambiental y programa de prevención del consumo y salud pública a los habitantes del campo que se acojan a ella. El plan irá acompañado de un programa nacional de atención a personas que requieren tratamiento y rehabilitación por consumo de drogas ilícitas. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Continuamos en Del Dicho al Hecho.
Nuestro tema de hoy es la ley que modifica la operatividad del sistema de fotomultas en el país. Una ley que ya fue aprobada en cuarto debate en el Congreso de la República y que está a punto de ser sancionada por el presidente de la República. Pero como del dicho al hecho hay siempre un camino que recorrer. Veamos qué sigue en ese trecho. Viceministro Alejandro Maya, ¿qué obstáculos vislumbra usted que podrían interferir en una buena implementación de esta nueva norma? Digamos que una vez de promulgada la ley, no se podrán instalar más fotomultas en el país. Se deberán trabajar en la reglamentación de la ley en un término de 6 meses, tal como está establecido en el proyecto de ley. Una vez definida la reglamentación, las autoridades municipales deberán realizar los diferentes estudios técnicos, presentarlos al Ministerio de Transporte para que éste a su vez determine la necesidad de ubicar o no una nueva fotomulta en Colombia. Adicionalmente, el proyecto de ley tiene contemplado que 180 días después de reglamentado por parte del Ministerio de Transporte, las fotomultas actuales, las que hoy están funcionando, deben acoplarse a esa reglamentación y dentro de esa reglamentación, por supuesto, está la señalización, que es lo que esperamos que muy rápidamente los colombianos puedan observar en las diferentes vías del país. Y una última curiosidad que quisiera plantearle es, ¿a dónde van los recursos que se recaudan por concepto de fotomultas en el país? En eso no hubo ningún cambio. Digamos que básicamente cuando la autoridad municipal impone un comparendo, el 10% por ley va al CIMIT, que es el Sistema de Información de Multas de Tránsito del país, y el 90% va a las administraciones municipales. Esos recursos que entran a las administraciones municipales, los alcaldes pueden utilizarlos en diferentes programas de seguridad vial. ¿Qué era lo que ocurría? Que de ese 90% que le correspondía a las administraciones municipales, muchas veces se hacían contratos de concesión con privados, entre los cuales se quedaban hasta con el 80, el 70% de los recaudos, lo que hacía que no llegaran justamente los recursos para la seguridad vial a los diferentes municipios. Ese es un gran cambio que tiene la ley y lo que permite es que el concepto de recaudo, el concepto de sanción, de poder, digamos, generar recaudos todos los días mucho más altos, pues se cambia por una consideración técnica, donde efectivamente la fotomulta esté señalizada, donde esté ubicada en los sitios donde realmente se necesita que haya una mayor precaución en el momento de manipular un vehículo. En el año 2011 eran 20.000 fotomultas en el país. En el año 2016 fueron 1.800.000 fotomultas en el país. En ese sentido, esto venía creciendo a unos niveles muy importantes y, por supuesto, este proyecto de ley lo que permite es que haya una reglamentación, que haya, digamos, todo un marco normativo que permita que los colombianos puedan utilizar una herramienta poderosísima como es la tecnología y la fotomulta, pero con un criterio de seguridad vial, con un criterio para salvar vidas y no para recaudar plata. Pues, viceministro de Transporte, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación en Del Dicho al Hecho. A ustedes mil gracias y un saludo muy especial a todo el Congreso de la República que gracias a ellos, pues este proyecto de ley hoy es una realidad. Bueno, y antes de irnos, le consultamos a los ciudadanos qué opinan sobre nuestro tema del día. Y esto fue lo que nos contaron. Nunca está de acuerdo con el abuso, entonces no estoy de acuerdo con el abuso. No, yo pienso que muy bien. Es decir, es que las fotomultas, las cuestiones en cuanto a impuestos no puede estar en manos de privados. Claro, yo estoy de acuerdo en ese sentido porque de todas maneras a veces le llega a una factura que no justifica de eso, porque eso es una ilegalidad de todas maneras. ¿Quién le confirma eso a uno? Pues sí, me parece que estoy de acuerdo. Pues si es algo que va a beneficiar para las vías, pues me parece que estoy de acuerdo en ese proyecto. Llegamos así al final de nuestro programa. A ustedes un agradecimiento especial por su sintonía y les recordamos que estamos al aire cada semana para contarles en qué van las normas que aprueba el Congreso de la República y cómo se hacen realidad en la vida práctica de los colombianos. Los esperamos en Del Dicho al Hecho.